camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí en un camino al más allá para hablarles o explicarles algunas cosas para que ustedes tengan herramientas para comprender las situaciones por las cuales están transitando y el de por qué uno necesita ayuda, el de por qué uno se debe expandir, el de por qué uno debe trabajar con uno mismo. Y hay una historia que se repite, ¿no?, continuamente y en la que todos nos sentimos identificados, uno en mayor medida, otros en menos. Y es este viaje a lo desconocido que nos va a cambiar siempre. Y la historia en sí habla de un joven, ¿no?, que se va de viaje por el mundo, una persona que nunca había salido de su casa y que vive muchas aventuras, y cuando vuelve totalmente diferente, y no para agrandarse con su entorno, su familia, sus amistades, su trabajo, sino para aquel que quiera escuchar las experiencias que vivió y de cómo ese viaje le había cambiado la vida y de cómo hoy podía ser una persona diferente. En realidad, la parte psicológica, emocional, es lo que va repitiendo este mito continuamente en generación tras generación. Y esto nos habla del viaje del héroe. Y es tan profundo, ¿no?, esto, que cuando uno lo empieza a analizar y a desglosar, como hice yo en mi blog de notas, es realmente maravilloso. Y hablando de mi propia historia, cuando lo desglosaba decía, wow, ¿cómo tuviste que pasar también por todo esto? Y en estos pasos que vamos haciendo hacia lo desconocido, este es el viaje del héroe, ¿no?, de ir hacia lo desconocido, uno se va encontrando con distintas figuras, con personas que te dan una mano para estar mejor, que te van a ayudar, otras que te van a enseñar, que van a ser las que te producen las lecciones, las que te dan retos, tentaciones, porque siempre hay tentaciones. Y muchas veces te vas a encontrar, claro, en un abismo. En estas etapas que tenemos todos de lo desconocido y del viaje del héroe, son 17 etapas, pero dentro de todos los mitos que se han estudiado, desde Cristo, Buda, Ulises y demás, sabemos que se cumplen sí o sí en todos los casos, que se centran en 12 puntos, no en 17, o sea, 17 son las etapas, pero 12 es la que se repiten siempre en las personas. Está el mundo ordinario, este es nuestro hogar, es nuestro principio, es donde estamos atados. La llamada a la aventura, que es algo que nos sucede, que nos toca en la vida y que eso nos empuja a cambiarla.
Después está el rechazo a la llamada. Y esto es cuando el héroe, nosotros, estamos cómodos en la zona de confort y se niega a salir. Esto es lo que les hablo mucho, ¿no? De que se corran de su zona de confort. El encuentro con el maestro. Y acá es cuando te enfrentas a un terapeuta, a alguien que es el personaje con la experiencia, con un poco más de sabiduría, que te va a convencer, entre comillas, o te va a empujar a que sigas la llamada, a que te expandas, a que salgas de esa vida. Después vienen los cruces, digamos, de los umbrales, ¿no? Y el primer umbral es el punto 5 y es cuando el primer paso no te lleva a donde querés, pero ya te sacó de donde estás. Al cruzarlo, inevitablemente uno va a tener que empezar a superar obstáculos, pruebas. Uno acá se hace de muchos enemigos, hasta de aliados también. Después viene el acercamiento a la caverna o a la caverna más profunda, y esto es cuando las pruebas son cada vez más difíciles porque estábamos acostumbrados al nido, nuestra zona de confort, pero esto nos va ganando en experiencia. Esto es cuando es una de cal y una de arena, ¿no? Después es el punto 8, cuando el héroe, nosotros nos enfrentamos a un momento difícil. Acá es cuando salen nuestros demonios, nuestras sombras a la luz. Y es cuando tenemos la muerte de cerca por primera vez. Puede ser de algún familiar. Después tenemos la recompensa, que tras superar este momento dramático uno recibe alguna recompensa, porque siempre que pasa algo malo, entre comillas, por rotularlo, siempre viene algo bueno. Después tenemos la vuelta, que es cuando emprendemos el camino a casa, a nuestro interior es casa, no a la casa física. La resurrección del héroe de nosotros mismos es cuando nos enfrentamos a retos o a la misma muerte. Y es donde el momento en el que nos vamos a transformar totalmente, dejando atrás nuestro antiguo yo. Acá es donde superamos los defectos y es como si fluyera un nuevo ser. Y el punto 12, digamos, el final sería el regreso. Campbell, cuando para mí es un genio, ¿no? En todo lo que tiene para leer, ¿no? Y en sus obras, cuando describe esto, lo hace desde su experiencia y desde los arquetipos que fueron extraídos de Jung. Y tiene tanta conexión esto metafórico, ¿no? Para el crecimiento espiritual y psicológico, que ya te vuelvo a repetir, cuando uno lo empieza a entrelazar, se maravilla. Se maravilla porque empieza a asociar su propia historia con grandes historias. Y todos fueron pasando por lo mismo. Y todos fueron desintegrándose de ese ser que eran para transformarse en algo mejor. Todos, en mayor o menor medida, nos vamos a tener que enfrentar en algún momento de nuestra vida
a retos y a situaciones importantes. Ahora también podemos usar esa magia que todos tenemos. Esa magia interior, esa magia que cuando vos conectás con vos mismo, podés encontrar en este viaje del héroe. Porque este viaje del héroe lo que te explica es cómo es el camino de alguien o cuál es el camino a recorrer para alguien que tiene que conocerse a sí mismo. Salir de la zona de confort, luchar contra lo desconocido, para finalmente ser esencialmente lo que somos. Y vamos pasando también por distintas etapas, claramente, ¿no? Porque todos nos vamos transmutando un poco en cada etapa, aunque vos no te des cuenta. Ahora, para transmutar las distintas etapas, necesitamos adoptar distintos personajes, lo que serían arquetipos simbólicos. Y todos pasamos por esto. Y no tienen un orden específico, no es cíclico esto. Podemos ir recorriendo una y otra vez las distintas etapas, porque no hay un solo viaje, hay muchos viajes que vivimos de forma paralela en los distintos ámbitos de nuestra vida, en lo laboral, en lo sentimental, en lo familiar, en la salud. Y esto es lo que nos permite seguir evolucionando. Entonces, estos distintos roles y en la función que cumple cada uno, tiene su objetivo. Todos pasamos por el inocente, porque en nuestra primera etapa de vida vivimos un estado de inocencia y necesitamos ser cuidados, protegidos, necesitamos que nos den supervivencia. Y la primera prueba que tenemos acá es el momento en que somos paridos, el momento del nacimiento, el primer nacimiento, porque después está el nacimiento a la adolescencia, el nacimiento a la salida de confort. Todos son nacimientos a nuestra personalidad. Entonces todos pasamos por esta etapa del inocente. Ahora, lo que no tenemos que hacer es quedarnos en el rol de ingenuos, de infantiles. Después tenemos el rol de huérfanos. Y acá nos desprendemos de nuestras viejas formas de pensar, de cómo meternos en lo desconocido, de cómo salir de esta vida que tenemos. Y esto nos da inseguridad, desilusión, desamparo. Esto nos da la sensación de que somos huérfanos. Cuando uno va creciendo y va aceptando a sus padres y se da cuenta de que no eran perfectos, también siente este rol de huérfano. Y
acá muchas veces en este rol es donde aparece esa figura fuerte, que puede ser un amigo, un familiar, un jefe, que nos anima, nos empuja a sentirnos de otra manera. ¿Por qué? Porque es una etapa donde estamos invadidos de desamparo y es una etapa donde nos sentimos muy frágiles. Después tenemos la etapa del vagabundo. ¿Quién uno no se sintió alguna vez sin rumbo en la vida? Recuerdo en mis épocas de escritora cuando me describía como la loca vagabunda sentada en plazas, buscando su cordura por algún lugar. Por eso te decía que cuando lo desglosaba me sentía muy identificada. Y esto suele ocurrir después de, no sé, de haber estudiado una carrera y no poder ejercerla, después de dejar una relación larga. Esto es cuando algo nos deja un gran vacío, cuando nos deja interrogantes sobre ahora qué pasa con mi vida, ahora qué voy a hacer. Y este es un gran paso, porque este sufrimiento, si lo agarras fuerte y se transforma en tu aventura, empezás el gran viaje hacia el interior. Después tenemos claramente la parte del guerrero, ¿no? Es cuando empezamos a construir para nosotros, empezamos a defender una causa para nosotros, una causa, una idea, un trabajo, una pareja. El guerrero siempre es el que tiene fuerza para crecer. Un guerrero no cree, un guerrero tiene que creer. Esa es la frase real. Entonces, cuando vos te haces un guerrero, vas empezando a tomar decisiones en tu vida que antes no habías tomado y te vas posicionando en tu vida de una manera que antes no estabas posicionado, porque por el tránsito que estabas teniendo no estabas firme. Y ahora, siendo guerrero, tenés una dirección, algo marcado en tu vida. Puede ser que empiece con algo laboral o con una relación. Y esto lo que te enseña es aprender de tus satisfacciones, de esos pequeños momentos de paz que te traen felicidad. Y que esto te va mostrando como resultado, como ir encaminándote cada vez más en tu viaje. También tenemos una etapa de mártires. Y esto es que después de que defendimos algo nuestro, como te decía antes, no sé, una forma de pensar, un trabajo y demás, nos damos cuenta que no tenemos que luchar con nadie para ser nosotros, que no tenemos que alejarnos de los demás para ser nosotros, sino que podemos compartir nosotros aunque no seamos aceptados. Esto, por ejemplo, se da cuando nos casamos o cuando nos convertimos en padre, porque esto supone una vivencia nueva, ¿no? Y esto da ampliación a la identidad que ya tenemos. O sea, ya vamos siendo más
en nuestra cama, en nuestra casa, en nuestro movimiento. Y acá es donde crece la empatía, acá es donde crece la generosidad, acá es donde crece ese sentimiento de protección, acá es donde empieza eso a lo que llamamos o mal llamamos en algún momento de nuestras vidas sacrificio. Después tenemos la etapa del mago, y esta es la etapa de la evolución. Mientras vivimos estos arquetipos de huérfano, de mártir, de guerrero, vivimos un mundo de separación de situaciones, de culpabilidad, de victimismo. Y cuando llegamos a esta parte de ser magos, nos damos cuenta de que el mundo nos rodea, pero que el mundo no somos nosotros, y sí somos nosotros, pero que nuestra vida no depende del mundo. Porque el mundo que yo vea afuera va a ser el reflejo de mi interior. Y uno de los aprendizajes del mago es considerar que aquello que le tenía temor como huérfano, de lo que había huido como vagabundo, de lo que había enfrentado como guerrero y lo que había sacrificado como mártir, no son más que la expresión de estas sintonías inconscientes de la personalidad. Y que cuando llegaste acá sentís que empezaste a integrar la tarea entre los oscuros y los claros, y que vivís una realidad de acuerdo a tu propia conciencia. Entonces acá es donde comprendés que no podés cambiar el mundo, sino que te tenés que cambiar a vos. ¿Para qué? Para verlo reflejado en el mundo. Y esta etapa del mago es maravillosa. Entonces acá es donde entendemos que el viaje del héroe es el proceso de transformación que necesitamos todos y que es necesario estos arquetipos para ir superando cada etapa. Y que cuando lo completamos, llegamos a una nueva forma de entender el mundo, de vivir nuestra vida, de aceptar la responsabilidad, de no poner expectativas, de trabajar en el aquí y ahora. Porque ya no nos detenemos en lo que nos sucede. Y cada uno de estos arquetipos que fuiste transitando, vivílos como trabajos, como si fueran tus empleos, dependiendo de cada momento de tu vida. Y cada uno es el que te empuja a seguir el viaje. Y la mochila que llevas en este viaje no es de cargas, es de aprendizajes necesarios para llegar a esto nuevo que te va a transformar. Que va a transformar tu conciencia, claramente. Que va a transformar tu salud, claramente. Que va a transformar tu economía, claramente. Este es un año donde hay que trabajar mucho con la abundancia, por ejemplo. Entonces, todos estos viajes, o cada etapa de este viaje del héroe, es maravillosa para nuestro crecimiento. Espero que te haya servido y cualquier duda que tengas me escribís y te lo explico quizás más profundamente, o te puedo ir pasando los pasos para trabajar cada etapa. Me está pasando que en los últimos programas no estoy dando los números de teléfono, solamente a lo último. Me engancho a hablar, me gusta hablar porque me gusta explicarles. El consultorio está en el barrio de Lanús,
Trabajamos también con sesiones online para que si lo quiera, porque está lejos o porque no puede concurrir por alguna situación. El teléfono de contacto es el 155-106-1944. 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, terapias holísticas. Les pido un poquito de paciencia con los turnos. Venimos ahí medios apretaditos. Online sí, hay más o menos como para elegir. Presenciales no, pero les prometo que a partir de marzo nos vamos a acomodar con esto. Desde aquí, desde Un Camino al Más Allá, me despido hasta el próximo programa. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima. Un Camino al Más Allá. Terapias alternativas. Para más información, 155-106-1944.